Con ustedes estaremos conversando Franklin de Jesús y Limber Ramírez, quien está dirigiendo esta palabra en este momento. Doctor, buenos días, vamos arriba. Buenos días, ¿Cómo Limber? están los ánimos? ¿Qué hay de nuevo? No, por lo menos el ánimo siempre está bueno. Hay que darle gracias a Dios por la dicha de tener un nuevo día y porque las cosas vayan bien. De verdad que sí. Doctor, en el día de hoy yo quiero que nosotros vayamos analizando algunas situaciones que se están dando en esta sociedad, que verdaderamente son asqueantes, son situaciones que en una sociedad que se respeta, en una sociedad que verdaderamente vive reclamando derechos, vive reclamando oportunidades, pero siguen cometiendo errores y desliz al elegir personas que no van a servirle al pueblo, que no van a servirle al Estado, que no son verdaderamente lo que dicen en su discurso y lo que dicen en las cosas que hacen dentro de una campaña electoral. Entonces, para mí todo esto es saqueante. Y quiero hablar en este día, doctor, que analicemos un poco los ayuntamientos, que analicemos un poco lo que tiene que ver con esos distritos municipales y lo que tiene que regentear la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía, entre otros, que tienen que ver el gobierno central, la Cámara de Cuentas, que tienen que ver con este manejo de estos ayuntamientos. Principalmente en los distritos electorales hay un desorden que no lo para nadie. En esos distritos electorales que se han formado hay un desorden económico demasiado grande. ¿Cuál es el desorden? Nadie sabe cuánto entran y cuánto salen de los impuestos, porque las informaciones no se las dan a la ciudadanía. Los que son directores y síndicos se creen que son dueños de esas instituciones y por ende, el pueblo es el que más sufre porque viven socavando los recursos del pueblo dominicano. No todos los que están dirigiendo los ayuntamientos y los distritos municipales son corruptos o son perversos, pero en su gran mayoría falsean las construcciones, las sobrevalúan, la dan las obras muchas veces a terceros sin pasar por una licitación. Y ya usted sabe lo que pasa con eso, porque aquí no hay seguimiento. Y a partir de ahora nosotros vamos a solicitarle a todos los distritos electorales y a todos los ayuntamientos, vamos a solicitar información. Se la vamos a solicitar por alguacil, se la vamos a solicitar vía abogado, porque nosotros tenemos que saber dónde van los recursos del pueblo dominicano. Doctor. Realmente, Limber, realmente tú creas en un país lo que son los organismos de controles. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas está ahí, pero ¿qué ocurre? Hay una inversión de roles, es decir, realmente no cumplen con su razón de ser, que es proteger los intereses de la sociedad, de tal manera de que rinda más el dinero, rinda más los recursos, de tal manera de poder hacer más inversiones en lo que es el capital humano, en lo que son las infraestructuras, mejorar las tasas de capitalización, que sería importante, es decir, incorporación muchas veces de tecnología. Todo eso se pierde porque en nuestros países no se crean precedentes. Siempre esos casos terminan más en acuerdos de intereses, y eso es peligroso porque va en contra de la sociedad y va en contra del bien común y del interés general, que sería lo más importante, es lo que pienso. Entonces hay que crear precedentes. En algún momento las cosas van a cambiar. Hay una parte de la sociedad que cuestiona. Mira que en las pasadas elecciones de mayo hubo un 46% de la población que se abstuvo. Es decir, es lógico, a mi entender, de que ese porcentaje considera de que no hay confianza en la administración de los recursos. Mira todos esos casos de corrupción, es decir, cómo se toma
el dinero que es de interés común y se toma como si fuese personal y no hay ningún tipo de consecuencia. Entonces, si no hay consecuencia, entonces los resultados es tú crear un país bastante pobre donde hay donde el que ostenta la supremacía con relación a la administración de los recursos somete a los demás a ser pobre toda su vida y van a ser pobres toda su vida. ¿Por qué? Porque su capacidad de interpretación no le da la oportunidad de darse cuenta de lo que está pasando. En el fondo es un bendito negocio donde se respeta al otro y no estamos de acuerdo. Es decir, el hecho de ostentar la supremacía no le da derecho a manipular a los demás como si fuesen objetos que no razonan. Entonces tú ves que muchas veces se acumulan recursos, pero es muchas veces para invertirlo en lo que diríamos en las mismas elecciones para llegar y someter al otro. Entonces, hasta que la sociedad no se dé cuenta y exija, mira cómo están los partidos políticos, hay una crisis sobre todo de confianza. Entonces, los partidos políticos no están quizás tienen que tomarse decisiones importantes que le hagan demostrar a la sociedad de que realmente estamos haciendo lo correcto en pos de que se genere esa confianza. Es decir, si no hay confianza que tiene que ver con la reputación moral, si no hay, por ejemplo, una meritocracia, porque la meritocracia es la única forma de tú generar igualdad, generar democracia y que no se vulneren derechos de los demás. Pero doctor, realmente es como si fuera parte de la cultura, es decir, lo que es la corrupción. Y realmente tú mismo fiscalizarte es lógico que va en detrimento de la población. Hay que crear precedentes. Es decir, la sociedad de hoy en día es una sociedad mucho más consciente, a pesar de que hay una parte de la población, si tú tienes 3.5 millones de personas que están siendo asistidas, siempre van a votar por los candidatos que estén de turno, aquellos que les favorecen con dádivas. Pero ¿qué ocurre? Es decir, la corrupción actúa como cuando tú no tratas. Primero tú tienes que tratar los casos más graves. ¿Por qué? Porque los casos más graves te desencadenan una respuesta como una bomba atómica que tú le sacas un electrón a un átomo y entonces desencadena una reacción en cadena de que toda la sociedad va a ser corrupta. Entonces hay que crear precedentes. Yo creo que para nosotros los partidos políticos todos están en crisis, hay una crisis de valores, tenemos que asumir la responsabilidad de fortalecernos en tal sentido, de tomar decisiones que son importantes por el bien de la sociedad. Por ejemplo, hay personas que hasta han entregado su vida, pero han entregado su vida por una causa, por una verdad que permanece hasta estos tiempos. Mira lo que es la Iglesia Católica, lo que es el cristianismo, por ejemplo. Si mucha gente no hubiesen hecho lo que era correcto, hoy en día no tendrían la fortaleza que tienen esas grandes instituciones. Entonces, o se crea el precedente o si no, es decir, es una sociedad que realmente va en detrimento porque se van deteriorando las condiciones de vida de la gente, la condición de vida de la sociedad. Por ejemplo, ya tú ves que las infraestructuras que son necesarias para poder echar este país hacia adelante no se hacen. Es decir, de tal manera tú tienes que tener infraestructura de tal manera de facilitar la salida del producto del campo hacia la ciudad, es decir, y también, es decir, aquel proceso de industrialización y colocar tecnología de tal manera de que podamos agregarle más valor a lo que producimos, pero tú puedes tener todo el dinero y si mantienes ese nivel de corrupción no hay sociedad, como decía don Juan Francisco de Jesús Moya, que así no hay pollo que llegue a gallo, Limber. No hay cómo desarrollarnos si viven apoyándose unos con otros. Lamentablemente eso es lo que puedo pensar. No, realmente todo tiene un límite, Limber, es lo que yo pienso. Es decir, la mayor parte de los partidos políticos que tenemos están en crisis. Si no hacen lo que hay que hacer realmente, cada día que pasa van a generar más desconfianza en la población y va a pasar como ha ocurrido con el PRD, como va a ocurrir con el Partido Reformista, que lamentablemente
quizás por no hacer las cosas, no generar esa confianza, van a desaparecer. Lamentablemente, es triste decirlo, es decir, hay que establecer métodos diferentes, que no sea el origen, hay que tomar medidas drásticas. Si ya una manzana está podrida, sáquela porque de lo contrario, es decir, va a haber una pérdida de la confianza, una pérdida... Perdón, doctor, pero si sacan la manzana, la caja se va a quedar vacía. No, ¿por qué? Porque tú puedes tener el 99% de la población de un partido que es gente honesta, que es gente formada en base a valores, en base a principios, en base a respeto hacia el otro. Y no, es decir, no son el partido, es decir, el partido no son aquellos que se han salido fuera de rumbo, porque hay unos principios bajo los cuales esos partidos fueron creados. Entonces, en los tres partidos hay crisis. Por ejemplo, en el caso de nosotros del PLD hay crisis, y hay crisis porque hay algunos que salieron fuera de rumbo y no se han tomado las medidas necesarias, que es lógico que hay que tomarla, porque si no la tomas, lamentablemente estamos... Doctor, por eso son los que manejan a los serios. Esos corruptos están ahí en el comité político y el comité central. Son muy pocos en el comité central, que hay muchos compañeros que yo entiendo que tienen una moral intachable, pero son muy pocos. Los que dirigen son los del comité central, que usted busca y ahí no hay uno que se le puede decir, Señor, bendícelo. No, Limber, te contradigo. Tanto dentro del comité central como del comité político, y más hablando del comité central, hay mucha gente que es honesta. Es del comité político que estoy hablando. No, el comité político. El 60% de ese comité político es putrefacto. El 40% de ese comité central, que hay gente buena también ahí, es putrefacto, porque no están puestos porque la sociedad lo puso. Están puestos porque lo pusieron los que están en el comité político. Son muy pocos los de abajo que han llegado a ese comité central. Pero mire lo que pasó con las diputaciones, doctor. Sí. Si realmente si prevalece el origen, si hay unas encuestas que dan un resultado y otras dan otro, entonces ¿qué ocurre? Tú no vas a buscar lo mejor. Tú lo que quieres es ir a imponer a alguien que te represente tus intereses. Entonces no vamos a tener una mejor imagen. Yo considero que un solo hombre honesto, por ejemplo, en base a la cultura que hemos tenido, una cultura de corrupción, de robarte el futuro del otro, de robarte el futuro de la gente, de quizás tener un mejor país, una mejor nación, un país donde otros quieran aspirar a vivir, se pierden porque hay una sociedad, por un lado, una sociedad que no tiene capacidad de interpretación, una gran parte de ella. Y hay otros que ostentan la supremacía con relación a la administración de los recursos, entonces lo utilizan como si fuese propio. Pero tampoco no hay consecuencias, porque lo que hace que esos países desarrollados avancen es que el que condena un delito, lamentablemente, es decir, las instituciones son bastante fuertes, hay un liderazgo institucional. Miren, Estados Unidos te cantan 2 cadenas de por vida, te quitan todo lo que tiene para terminar en 40 años. En China, ¿qué sucede? También hacen lo mismo, pero también te fusilan. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay precedentes, lamentablemente, el hecho de tener un mañana mejor se pierde. Es decir, ¿qué yo podría decir, por ejemplo? Pero que la situación, por ejemplo, de desconfianza no solamente está en el PLD. Por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo también hay problema. Hay problema de que es un partido que se ha creado imagen y semejanza de una persona. Entonces, ¿qué pasa? No hay oportunidades para la gran mayoría, ni hay oportunidades para quien tenga talento de realmente tenga alguna oportunidad. En el caso del PRM también hay problemas, hay muchos que son directores, quieren llegar a ser ministros, quieren acumular el dinero suficiente para poder tener poder de compra y seguir manipulando la sociedad. Entonces, el hecho de que un solo hombre honesto que llegue va a tener mucho más importancia que 1000 que hayan pasado y hayan seguido haciendo lo mismo. Entonces, en el caso de Luis Abinader, por ejemplo, que usted le mencionó, realmente, ¿qué quiero decir? Es parte del mismo sistema corrupto, perverso, que ha empobrecido esta sociedad. Si esos recursos que se gastó, se lo hubiese gastado, no en publicidad, no en asesores, no en comprar las personas, ¿qué ocurre? Este país fuese diferente, tuvo una maravillosa oportunidad y le van a pasar estos
4 años que faltan y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque es parte del propio sistema. Parte del propio sistema. Los primeros 4 años se lo pasó en justificaciones y justificando que eran crisis externas. Y segundo, se lo pasó para reelegirse. Ahora no va a tener excusa. Es que ahora estos son los 4 años del gobierno de Luis Abinader. Él tuvo que aplicarle a la fuerza del pueblo y tuvo que aplicarle al PLD la dosis que le aplicaron, que han venido aplicando durante esos 20 años que duraron en el poder. La misma. Danilo creó mucha publicidad, la fuerza del pueblo creó mucha publicidad. Bueno, ahora estos 4 años, porque si no se trabaja la Constitución, ya él no puede ir. Ya él tiene que demostrar otra cosa, entonces gobernar para el pueblo. Todos lo han hecho, pero ahora bien, hay uno de ellos que fue quien le enseñó el sabor del dinero a muchos periodistas, a muchos medios de comunicación, construyendo una realidad que era ficticia. Entonces, ¿qué pasa? Los otros sencillamente han copiado y tenemos que crear un precedente por el bien de la gente, por el bien de construir un mañana mejor, de generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Es decir, de comenzar a convertir todas esas necesidades en derechos fundamentales que están en la Constitución, y tenemos que construir las leyes necesarias para que hagan que esos derechos se hagan una realidad y que la gente pueda mejorar su calidad de vida, poder migrar de una posición a otra y que nos sentamos orgullosos de que vivimos en un país mejor y que otros quieran aspirar a vivir.